partido referente a la jornada 26, donde recibimos al Premià de Dalt en el Bernat Coll el domingo a las 12:15, equipo que actualmente ocupa la última posición en la clasificación, un equipo que en ningún momento menospreciamos ni infravaloramos por su posición, y lo recibimos con la misma intensidad con la que recibimos a todos los equipos, dejándole claro desde el minuto 1 ya que no se podían llevar 3 puntos de casa, ni un solo punto, y empezamos ya a generar ocasiones de peligro en su área sin darle opción a nada. Al minuto 35, a Aleix Fortes, ve al portero adelantado y con un gran golpeo desde el medio campo encuentra éxito y nos adelanta en el marcador con el 1-0 en el minuto 35. 7 minutos después, con un gran desplazamiento de Feliu y un gran control de Aleix Fortes, otra vez protagonista, y una pequeña conducción, vuelve a picar por encima el balón al portero y así ya ponernos en el 2-0 y así irnos a la al final del primer tiempo. Y en el segundo tiempo empezamos a notar la diferencia de aumenta la intensidad en el equipo rival a la hora de las disputas de balones, con más protagonismo del árbitro a la hora de tomar decisiones de faltas y tarjetas. Y bueno, en el minuto 65, gracias a un córner donde Alberto Martín, que acababa de incorporarse al campo, pica el balón y en el segundo palo está Gorgo, donde cruza el balón con un remate de cabeza y pone el 3-0 en el resultado. Se van incorporando jugadores nuevos como Miquel López, Raúl Díez y por último Jules de Valde. Y seguimos igual, con la misma intensidad, seguimos generando ocasiones y en el minuto 76 creo que Feliu Torrus remata un balón de cabeza bajo y también desvía la dirección del balón y encontramos el 4-0 en un error luego defensivo, un mal entendimiento de Joel con nuestro portero Mal Weekende, no se ponen de acuerdo y en un pase hacia atrás queda el balón muerto allí y el delantero del equipo visitante solo tiene que introducir el balón dentro de la portería para romper nuestra racha de portería cero. Pero bueno, nos quedamos con lo importante, que es los 3 puntos. Mantenemos la tercera posición a las esperas de los pinchazos de segundo y primer clasificado. Y nada, seguiremos así ya lo que queda hasta el final.